conversa- estos conversatorios, por haber prestado esta especial atención a una materia tan importante como son los derechos humanos. Gracias, Gabriela, también por tu colaboración en el día de la fecha. A todos ustedes decirles, como les digo siempre, el Instituto Reflejar es un instituto destinado a la capacitación de la Junta Federal de Cortes. Ustedes pueden visitar además nuestra página www.reflejar.gov.ar, donde ahí están todas nuestras capacitaciones. Y esta de hoy en particular, este conversatorio, esta charla que hoy vamos a tener el gusto de disfrutar juntos, va a estar seguramente la semana próxima también subida a nuestro repositorio. Así que les pido que a los que no puedan estar por otras ocupaciones o tengan que ausentarse, sepan que siempre pueden contar accediendo a la página de Reflejar a todos los productos que hemos presentado propios este año, pero también otras colaboraciones que tenemos de otras escuelas integrantes de la red, otras escuelas integrantes de otros tribunales y otras cortes, que también nos brindan y nos colaboran con capacitaciones pero muy interesantes, que están también subidas o que pueden entrar a través de los micrositios de nuestra página. Así que vamos a disfrutar de la tarde y no les robo más tiempo. Bienvenidos a todos y a comenzar con Eduardo. Eduardo, vos creo que vas a principiar esto. Voy a Sí, pasarle la palabra a Alejandra. Gracias por las palabras de presentación, Claudia, de la jornada de hoy. Es siempre importante tener la voz de la presidencia de Reflejar. Y Alejandra Barrenuevo va a hacer los antecedentes curriculares de nuestra invitada de hoy. Y yo hago un enlace entre Alejandra y la doctora Ábalos. bien, ante todo les comento a los participantes que el conversatorio es una actividad que está coordinada por el doctor Eduardo Lludgar, vicepresidente primero de Reflejar y del Superior Tribunal de Justicia, vicepresidente segundo de Reflejar, disculpen, y primero del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero. Concretamente paso a contarles acerca de nuestra expositora invitada en el día de la fecha. La doctora María Gabriela Ábalos es doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, especialista y magíster en Magistratura y Gestión Judicial. Es profesora titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Es profesora titular de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza y es magistrada del Tribunal de Gestión Judicial asociada en lo tributario de Mendoza. Doctor. Muy bien, muchas ¿Te has silenciado, Eduardo? ¿Estás silenciado? Está silencio. Bien, muchas gracias, Alejandra, y vuelvo a hacer los agradecimientos a la presidenta de acompañarnos en esta apertura y a quienes están presentes en este foro, y especialmente a la invitada, la doctora Gabriela Ábalos, quien se ha tomado, ha tenido, mejor dicho, la generosidad de proporcionarnos un poco de su tiempo para conversar de estos temas que son, como bien lo ha destacado la doctora Misawak, de mucha importancia, sobre todo en el ejercicio de la judicatura, pero que hace a lo que es el derecho de todos, ¿no? A todos los que somos seres dignos, como lo protege en estos instrumentos y nuestra Constitución. La doctora María Gabriela Ábalos, como hemos escuchado, es una destacada constitucionalista. Nos enorgullece que sea del interior del país, además de ser magistrada judicial, ha escrito muchos libros, también ha participado en muchísimas conferencias nacionales e internacionales, y va a tocar un tema importante como Estados partes que somos, la Argentina, de tratados de protección de derechos humanos, pero que tiene sus complejidades cuando tenemos que hablar de ese control de convencionalidad, en donde ya en una conferencia que dio hace mucho tiempo, lo desarrolló con mucha profundidad Germán Vidal Campos en Colombia, en 1998, hablaba de 3 estados
¿no?, de tres sistemas que se encontraban, como el derecho convencional, el derecho comunitario y el derecho interno o doméstico. Y eso daba determinadas tensiones, que seguramente va a ser parte de este abordaje, así que no nos vamos a demorar más y vamos a darle a nuestra invitada que empiece a desarrollarnos nuestra ponencia y después, al finalizar, comentamos, opinamos, preguntamos, etcétera, etcétera. Adelante, doctora, y gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Realmente es un honor para mí poder participar de las actividades que organizan desde la JUFEJUS con Reflejar. Realmente es un placer colaborar y de alguna manera enriquecerme también con lo que va a ser, bueno, un encuentro y seguramente todos podremos a la problemática y a la temática que les vengo a plantear. Fíjense que para hacer un conversatorio animado y participativo, les propongo como modelo para compartir este espacio una hoja de ruta que la tengo trazada a partir de un PowerPoint, que el PowerPoint quedará a disposición de ustedes y que verán que abarca por ahí más temas de los que hoy puntualmente vamos a ver, pero con la idea de abrirles un poco el panorama de esta temática, y a medida que vaya desarrollando los temas que quiero proponer, voy a compartir pantalla para que justamente podamos ir debatiendo las formulaciones que les voy a traer. Y las formulaciones, el abordaje del tema, acá dice Silvina que escucha mal. ¿El resto escucha bien o será solo ella? Vieron que hay que estar atentos a todos estos detalles. Bueno, me avisan si tuviesen algún problema con el audio. Dice Paola que se escucha mal. Yo tengo la conectividad que creo buena. Por momentos se va el audio, dice Mariel. Bueno, espero que se mejore. Sí, ahora estamos bien. ¿Ahora estamos mejor? Ahora estamos bien. Sí, hubo un pequeño delay, pero estamos bien. Vieron que por ahí ocurre. Bueno, entonces les decía, el abordaje del tema se los propongo en tres grandes segmentos. Fíjense que tenemos que hablar de control de convencionalidad, tema que podría dar para varias horas, es decir, podríamos compartir distintas formulaciones de la misma temática. Pero se me ocurre en el marco de un conversatorio abordarlo a partir de tres ejes, sin perjuicio de recordar que cada eje podría, como les digo, abrirse a su vez. Tres ejes. Primer eje, la presencia y la incidencia de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en el ordenamiento jurídico argentino. Visualizar a grandes rasgos de qué manera la judicatura, de qué manera las 23 provincias más la ciudad autónoma, de qué manera el poder judicial está marcado y de alguna manera compelido por los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en su accionar. Segundo eje, ¿cómo se perfila desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el control de convencionalidad? Es decir, ¿cuáles son las principales características que tiene esta creación pretoriana de la Corte Interamericana a partir de extraer de los fallos interamericanos las principales características de este control? Y en tercer lugar, visualizar cuáles son las herramientas interpretativas que estos dos puntos anteriores nos traen como conclusión. Es decir, cuáles son los aspectos claves que el control de convencionalidad tiene que tener en mi accionar concreto en la provincia de Mendoza o en Santiago del Estero o en la provincia de Entre Ríos o en Tierra del Fuego, tiene como conclusión de este conversatorio. Bueno, con esta pretensión les voy a mostrar el PowerPoint que he preparado para ustedes, sin perjuicio, como les decía, esto no, espérenme, sin perjuicio de compartir y de dejar de compartir, como para que tengamos esta movilidad.
Bueno, primero y principal, soy de la provincia de Mendoza, así que les muestro mi provincia y desde ya los invito para que desde estas instituciones organicemos, Claudia, Eduardo, algún encuentro presencial aquí, es decir, algún conversatorio presencial en Mendoza. A disposición estoy para todas las medidas necesarias en la Universidad de Mendoza, en la Nacional de Cuyo, para concretar algún encuentro presencial. En segundo lugar, todos mis datos de contacto para ponerme a disposición lo que necesiten, material adicional en relación a lo que conversamos hoy, estoy a disposición para lo que necesiten. Los 3 ejes que les mencionaba suponen un desarrollo que parte de una primera consideración de las etapas que tiene el derecho internacional, los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico argentino. En la medida que este conversatorio tiene un lapso temporal acotado, simplemente les voy a mencionar a grandes rasgos que nuestro texto constitucional histórico, 1853, ya claramente tuvo presente los tratados. En la formulación de nuestro artículo 31, donde ya en el siglo XIX indicaba como norma suprema no solo la Constitución, sino también los tratados internacionales. Claramente hay toda una evolución muy rica de ese artículo 31 y de la presencia que tienen los tratados, que es lo que someramente voy a tratar de mostrarles. ¿Y por qué esta conceptualización? Porque es clave ubicarnos al leer un texto constitucional en la época en la cual se sancionó, para no pedirle más de lo que quizás el texto, que es fruto de su época, aporta, y a su vez para interpretar el texto con un espíritu, como dice la doctrina norteamericana, transformando en constitución viviente al texto magno, sin perjuicio entonces de ubicar Constitución de 1853-60, propia del constitucionalismo clásico, propia de un contexto de las ideas políticas imperantes, donde el Estado-Nación gozaba de una formulación de soberanía estatal que no permitía en ese momento el contemplar ninguna injerencia externa. Por ello, la Constitución Nacional aparece como suprema, rígida, sin perjuicio de lo cual contempla igualmente a los tratados dentro de nuestro artículo 31. Fíjense que toda la construcción doctrinaria y jurisprudencial nos llevó a que ese artículo 31, interpretado con el artículo 27 y el 28, nos ubicara en una jerarquía normativa de la Constitución como norma suprema, y luego los tratados internacionales y las leyes por debajo, dejando por supuesto de lado en este momento todo el debate en torno a las tesis monistas y dualistas, pero simplemente se los menciono para que ubiquemos que los tratados internacionales forman parte de nuestro ordenamiento jurídico desde el siglo XIX. Claramente, en mediados del siglo XX, Segunda Guerra Mundial, la organización de los estados en el mundo occidental a partir de Organización de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, toda la construcción del derecho internacional a fin de transformar en un paraguas protectorio a partir de instrumentos internacionales que fueron suscribiéndose a fin de evitar futuras violaciones a los derechos humanos, marcan también en el ordenamiento jurídico argentino algunos hitos claves. Primer elemento a tener en cuenta, que el derecho internacional dejó de ser el que regulaba solo las relaciones entre los estados para dar cabida a la creación de un derecho internacional de los derechos humanos, donde ahora la preocupación de estos organismos internacionales va a ser y es la de reconocer, garantizar derechos fuera cual fuere el estado en el cual las personas titulares de esos derechos se encuentren. Es decir, esta creación de este entramado internacional que va a buscar proteger y responsabilizar a los estados que no cumplan con esos estándares. Y esto tiene cabida en el ordenamiento jurídico argentino cuando, por ejemplo, el 10 de diciembre de 1948, fíjense,
10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, asunción del gobierno constitucional en la Argentina en el 83, es también para la Argentina una fecha clave, porque hace 75 años la Argentina también suscribió la Declaración Universal de Derechos Humanos. Claro, en el medio de nuestro siglo XX, con 6 discontinuidades constitucionales, bueno, el análisis en torno a estos altibajos democráticos y constitucionales claramente llaman nuestra atención. Pero sin perjuicio de ello, veamos otros hitos importantes en materia de los tratados y el derecho argentino. Y ese otro hito es 1972, la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, donde la Argentina, al ratificarla, avanza hacia la jerarquización de los tratados por encima de las leyes. Acuérdense del artículo 27 famoso, acuérdense que desde ese momento, 1972, la Argentina se compromete a interpretar los tratados de buena fe y a cumplirlos, y a no poder invocar una norma de derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado. Fíjense que esto es un avance hacia la jerarquización de los tratados por encima de las leyes. Retorno a la legalidad institucional 1983, la Argentina a partir de 1984 comienza a ratificar instrumentos internacionales, entre ellos Convención Americana sobre Derechos Humanos. Claramente, este es otro paso hacia la jerarquización de los tratados por encima de las leyes, porque en su artículo 1, en su artículo 2, expresamente la Argentina se compromete a cumplir con esos artículos en términos de sancionar medidas legislativas o de otro carácter para hacer efectivos los derechos y libertades de esa convención. Visualicen que claramente supone nuestro compromiso de reconocer que las normas legislativas están al servicio de los instrumentos internacionales, al servicio del reconocimiento y efectividad de los derechos. Además de ello, esta convención, como otras más, tienen la denominada cláusula federal, que supone recordarle a los países con una estructura de Estado federal que al suscribir una convención internacional se obligan también por sus estados parte. Dicho de otra manera, sus estados parte comprometen la responsabilidad internacional en la medida que incumplan disposiciones de esos tratados. Claro, recuerden que en el derecho argentino esto ya lo teníamos, ya lo tenemos, porque nuestro artículo 5 claramente les muestra a las provincias que tienen que ajustar sus constituciones provinciales a todo el andamiaje que la Constitución Nacional le exige, y el artículo 31 termina reafirmándole a las provincias que deben ajustarse a la jerarquía normativa de ese artículo y que ninguna autoridad provincial podrá invocar justamente disposiciones contrarias. O sea, tenemos nuestra propia referencia concreta a la obligación en relación a las provincias. Segunda etapa, Ekmejian-Konsofovich, interpretación jurisprudencial, julio de 1992, donde la Corte Argentina traduce en interpretación jurisprudencial lo que acabo de mencionarles, es decir, los tratados por encima de las leyes, mostrando claramente esta conjunción normativa. Convención de Viena, la operatividad de los derechos de los tratados, la cita de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para dar arribo así a la reforma del 94, a la jerarquización con rango constitucional de instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a los que se le van a agregar en el futuro más instrumentos internacionales. Aquí les cito el inciso 22, pero dado el tiempo acotado no me detengo, pero sí rescaten cómo nuestra Constitución dispone que podrá otorgarse jerarquía constitucional a otros instrumentos internacionales. Se amplía esta cabecera del ordenamiento jurídico con los instrumentos internacionales
agregándose después del 94 estos 4 que les estoy indicando, el último, el referido a los derechos de las personas mayores. Fíjense entonces que este paso que he querido mostrarles en relación a los derechos en instrumentos internacionales y a su cabida en el ordenamiento jurídico argentino, tiene por lo menos 2 posiciones doctrinarias y jurisprudenciales que solo se las menciono porque estamos en la parte de introducción a nuestra temática. Basta mencionar una tesis, la tesis denominada de el bloque de constitucionalidad, en función del cual, en esta tesis, estos instrumentos internacionales, junto con lo que tiene que ver con la Constitución Nacional y los instrumentos con jerarquía constitucional, la posición de Germán Viedar Campos, de Pablo Manili, constituye este bloque de constitucionalidad que debe interpretarse como normas que no pueden oponerse entre sí, ninguna de ellas cancela a las demás, no cabe más que concebir este bloque en términos literales en relación a esta interpretación del 75, inciso 22. Pero también hay otra posición liderada por Badeni, liderada por Horacio Rosati, quien actualmente ocupa la presidencia de la Corte Federal, que en el caso de Rosati, antes de su arribo a la Corte, venía sumándose a esta posición que lleva a cabo una interpretación del 75, inciso 22, con algunas diferencias, interpretando que cuando la Constitución se refiere a en las condiciones de su vigencia, estos tratados que tienen jerarquía constitucional, cuando la Constitución menciona que se entienden como complementarios de los derechos de la primera parte, supone una interpretación armónica y armoniosa de esos instrumentos con la Constitución, pero en caso de una posible oposición para esta interpretación doctrinaria, prevalece la Constitución por sobre esos instrumentos con jerarquía constitucional. Ello no quita que todos los derechos de esos tratados sean y son operativos y que se busque una interpretación que haga confluir estas normas jurídicas. Pero en el caso de posible oposición, la prevalencia de la Constitución Nacional. Estas tesis tendrían un desarrollo mucho mayor de fundamentación, pero atento a nuestro tiempo acotado, les planteo en pinceladas generales las principales características de estas posiciones. Y lo que para mí es muy importante es las consecuencias a las que se arriba con estas posiciones. Y estas consecuencias es un punteo que elaboro a partir de las tesis, donde la primera consecuencia sería, para una tesis, la posición del bloque de constitucionalidad versus la posición que sostiene que la Constitución Nacional es suprema respecto a esos tratados. Y esto acarrea una segunda consecuencia, como si fuera un efecto cascada, porque si ascribimos a la posición del bloque, los principios del derecho internacional van a tener primacía por sobre los principios de derecho público locales, mientras que en la posición de la Constitución Nacional como suprema, claramente prevalecen los principios de derecho público de nuestro artículo 27, y esto trae como consecuencia también, en la posición del bloque, la aplicación irrestricta del derecho internacional en lo que tiene que ver con su jurisprudencia y con su doctrina, versus la posición de la Constitución como norma suprema, los principios de derecho público, que traen como consecuencia la defensa de un margen de apreciación nacional, por supuesto, con contornos razonables, con contornos que jamás impliquen la fundamentación para violar un derecho. Como les digo,
me ofrezco si alguna vez les interesa ampliar estas consideraciones, pero vale como nota introductoria para entender en qué lugar y de qué manera vamos a definir el control de convencionalidad. Pasamos así al segundo punto, hago la presentación y armamos el primer debate, si les parece. De esta manera, entonces, el punto de partida ha sido el reconocimiento de la supremacía de la Constitución y su relación con los tratados internacionales. También los interrogantes en torno a si estos instrumentos internacionales vienen a constituirse en un todo con la Constitución o si incluso podemos llegar a pensar en una prevalencia de estos instrumentos sobre la Constitución. Y fíjense que con estos presupuestos de base, ahora sí estamos en condiciones de adentrarnos en cuáles han sido o cuáles son las caracterizaciones del control de convencionalidad desde su creador, que es el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. Porque claramente lo que vamos a hacer es desmenuzar cuáles son las características que desde la Corte Interamericana se ha ido dotando a este control. Y me tomo el atrevimiento de llevarlos a pensar en un paralelismo con el control de constitucionalidad, que también es de creación pretoriana, acuérdense, la Corte norteamericana, acuérdense, 1803, Marbury versus Madison, sin perjuicio que hay también antecedentes anteriores, y recuerden cómo la Corte argentina, desde su constitución y funcionamiento en 1863, desde sus primeros pronunciamientos, como el caso Domingo Mendoza, 1865, el caso Sojo, el caso El Hortondo, 1887 y 88, la Corte Argentina también va configurando el control de constitucionalidad local, si bien teniendo muy en cuenta la configuración norteamericana, pero va creando nuestro control de constitucionalidad. Es decir, ya tenemos una semejanza primera entre el control de convencionalidad con el de constitucionalidad, el ser fruto de una creación pretoriana de un determinado tribunal, que luego va arrojando en una evolución características que van mutando en algunos casos, que van creciendo, que se van limitando, bueno, y que hacen tan rico la tarea de los estudiosos de estos temas y también de quienes ejercemos la judicatura. Fíjense entonces que de los primeros precedentes interamericanos, ¿qué descubrimos? Que un juez en particular, Sergio García Ramírez, va creando a partir de votos individuales, en estos casos del 2003, Mirna McCann y el caso Tibi, va sentando las bases de lo que luego en Almonacid Arellano con Chile, 2006, la Corte Interamericana le va a dar cabida abiertamente. Y estoy refiriéndome a la formulación de una especie de control de convencionalidad. Así lo dice la Corte Interamericana. Fíjense esta referencia a que sabe la Corte Interamericana que los jueces de un Estado parte tienen que aplicar sus normas, sabe además y recuerda que los jueces integrantes de este sistema interamericano tienen que hacer efectiva la Convención Americana de Derechos Humanos, tienen que velar por sus efectos y dentro de ello le indica a los jueces en principio que la tarea en esta realización de una especie de control de convencionalidad supone analizar las normas internas que tienen que aplicar en un caso concreto con las normas de la Convención Americana. Pero no solamente chequear normas, sino agregarle lo que la Corte Interamericana dice respecto de esas normas de la Convención. Fíjense que estamos hablando de una formulación de un control judicial, de un control difuso y de un control al que se le suma el precedente, es decir, el texto más
lo que interpreta la Corte Interamericana. Bueno, he tomado algunos casos en particular por el tiempo acotado que tenemos, pero fíjense, trabajadores cesados del Congreso de Perú, control de oficio, Radilla Pacheco, interpretación conforme de las normas internas con las normas de la Convención, la Constitución convencionalizada, Cabrera García, el efecto útil de la Convención, el caso Hellman, el 1 y el 2, las dos supervisiones de sentencia, donde la Corte va a ampliar este control que no solamente va a ser judicial, sino que también va a ser exigido a todos los órganos del Estado, a cualquier autoridad pública, por supuesto, en el marco de sus respectivas competencias. Y fíjense que, atento de ser precisa y práctica en este conversatorio, les voy a mostrar el punteo de características del control de convencionalidad que he ido construyendo de la lectura de los fallos. Es un punteo que seguramente en el debate que armamos después de este punteo, más de uno de ustedes podrá agregar, podrá entender que alguno de estos puntos puede ser leído de otra manera, obviamente, y es muy aceptable, porque se trata del punteo que elaboro a partir de una interpretación, la propia, que siempre está sujeta, obviamente, a ser mejorada y corregida. Bueno, primer punto característico del control de convencionalidad según el Tribunal Interamericano. Primero, que el mismo tribunal, la misma Corte Interamericana, se denomina a sí misma como la intérprete final de la Convención, lo que me hace decir que en realidad obra como tribunal concentrado. Es la última palabra en el control de convencionalidad que el mismo tribunal crea. En segundo lugar, plantea este control como un control judicial por parte de los jueces que integran los estados parte, lo amplía luego a las demás autoridades y en ambos casos en modelo difuso, es decir, todos los jueces y todas las autoridades. En tercer lugar, este control se crea pretorianamente, donde además de difuso, judicial y autoridades públicas, claramente se habilita que sea de oficio. Por supuesto, a pedido de parte, siempre, pero cuando no existiese esa formulación, jueces y autoridades en general deben proceder a ser ese contralor. En cuarto lugar, habrá que tener en cuenta el texto más la interpretación que la Convención hace respecto de ese texto, pero no solamente el texto único de la Convención Americana, sino que la propia Corte se ha encargado de ir creando un denominado Corpus Iuris Interamericano. Es decir, no solamente la Convención Americana, sino que también los jueces y las autoridades públicas tienen que tener en cuenta otros instrumentos que también deben ser objeto de este control, de este chequeo. Por supuesto, los enumera el Protocolo de San Salvador, el Protocolo Adicional sobre Abolición de la Pena de Muerte, la Convención de Belén do Pará, la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. Fíjense que estos instrumentos internacionales están en el ordenamiento jurídico argentino. De hecho, la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas tiene jerarquía constitucional desde el año 96. Visualicen entonces cómo la Corte nos llama la atención sobre otros instrumentos internacionales para conformar lo que entiende que supone este Corpus Iuris Interamericano. Ahí les pongo los fallos en los cuales se hace referencia a esto que les cito. Otra caracterización. El control de convencionalidad, según la Corte Interamericana, puede tener una función constructiva y una función destructiva. Es decir, constructiva en la elaboración de las normas, donde claramente en la Argentina también tenemos control de constitucionalidad constructivo. Cada vez que una legislatura provincial, que un consejo deliberante municipal sanciona una ordenanza, antes lleva a cabo un control de constitucionalidad.
donde analiza si la competencia que va a instrumentar en esa ordenanza es competencia propia del municipio. Es decir, respeta la supremacía de la Constitución provincial y a su vez la supremacía de la Constitución nacional, porque debe saber esa autoridad que al construir una norma se tiene que ajustar a la distribución de competencias que nuestro ordenamiento jurídico jerárquicamente dispone. Mientras que el control de convencionalidad también tiene un efecto destructivo de las normas que son declaradas inconvencionales. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana viene diciendo claramente que debe el juez a la hora, perdón, es que estoy tratando de hacer varias cosas a la vez, estoy tratando de admitir y de también seguir con la clase. Bueno, entonces les decía, me voy a ir para atrás, aquí. Entonces, en este efecto destructivo, claramente lo que marca la Corte Interamericana es que cuando los jueces, preferentemente, que era la primera, la originaria formulación, llevan a cabo este control de convencionalidad, tienen que declarar esa inconvencionalidad y el efecto que va a producir. Déjenme que dejo de compartir porque no puedo quitar esta pantallita. Ahí está, ahí la quité y vuelvo a compartir. Les decía entonces que tienen que declarar una inconvencionalidad y a partir de ese momento esa norma carece de efectos jurídicos, dijo en varios altos. Por lo tanto, tiene efectos generales esa inconvencionalidad y también en Almonacid Arellano lo reafirma en el 2006 en términos de el efecto que genera la inconvencionalidad hacia esa norma o ese acto declarado inconvencional. En sexto lugar, les muestro la formulación de convencionalidad desde el mandato de interpretación conforme, buscando que todas las autoridades públicas intenten que las normas locales puedan ser interpretadas de manera acorde con la Convención y el Corpus Juris Interamericano, y de ahí, de esa manera, evitar una declaración de inconvencionalidad porque logró el operador interpretar la norma y que no chocara contra la Convención o el Corpus Juris Interamericano. ¿Para qué? Para conseguir hacer efectivo el efecto útil de la Convención. ¿Y en qué consiste el efecto útil? Que justamente su existencia dentro del ordenamiento jurídico marque claramente la vigencia y el reconocimiento de derechos, de manera tal entonces de arribar a esa interpretación que razonablemente permita que las normas de derecho interno se ajusten y convivan con las del derecho internacional. Otra característica, la creación de la denominada cosa juzgada y cosa interpretada. Esto es claramente un efecto de las decisiones contra un Estado en una causa litigiosa internacional, porque claramente cuando la Argentina ha sido parte en una contienda, cuando la Argentina ha ejercido su derecho de defensa y luego ha sido condenada, el efecto de cosa juzgada subjetiva surge claramente de la Convención 68.1, es decir, está obligada la Argentina o el Estado parte que fuere a cumplir con la decisión interamericana. Claro, la primera pregunta que ya les dejo es, ¿cumple con lo dicho en la parte resolutiva? Claramente. ¿Y qué ocurre con lo dicho en los considerandos? Es decir, con la interpretación que hace la Corte de artículos convencionales, pero que no llegaron a ser parte de la condena. Segundo efecto, el efecto objetivo. ¿Hay efecto objetivo en una decisión interamericana? ¿Existe la cosa interpretada y con qué alcance? Esto supone evaluar si una decisión interamericana contra un Estado que no sea la Argentina, si produce efecto obligatorio para la Argentina, si Argentina tiene que cumplir con una decisión, aunque no haya sido parte. Bueno, acá una corriente doctrinaria claramente advierte que el efecto objetivo de una decisión interamericana tiene como alcance el establecer un estándar de interpretación convencional, donde claramente
obliga a los estados parte a tomar nota de ese estándar interpretativo y a dictar normas de derecho interno acorde a ese estándar interpretativo. Como bien decía Néstor Pedro Sagüez, la Constitución convencionalizada, es decir, todo el ordenamiento jurídico a la luz de la interpretación, ya sea en un caso contencioso contra la Argentina o bien en un caso puntual donde es pauta de interpretación. Abrimos el debate, pero para abrir el debate quiero hacerlo con esta frase de un juez norteamericano que dijo que la Corte Suprema o la Suprema Corte es algo así como una convención constituyente en sesión permanente. Vamos a abrir el primer debate uniendo un poco todo lo que hemos visto de esta caracterización del control de convencionalidad según la Corte Interamericana con esta frase disparadora. ¿Estamos frente a una convención constituyente en sesión permanente? ¿Qué opinan? Bueno, abrimos el primer debate para que realmente hagamos honor al conversatorio. A ver, ¿qué opinan? ¿Quién es el primero que se atreve a decir algo? ¿Quién me ayuda? Buenas tardes, profesora. Cristian, muchas gracias por atreverte. ¿Cómo estás? A ver, voy a tratar de prender el video para que me veas, pero si no... Porque no, te conozco, Cristian. A ver, Me parece que te conozco, no nos hemos visto. ¿estoy? ¿Ahí me ves? Sí. Bueno, ¿Cómo estás? buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Yo creo que, bueno, primero te agradezco la exposición en nombre de todos los que estamos viendo. No creo que nadie pueda adjudicarse estar en convención permanente cuando son 4 los miembros de la Corte Suprema. O sea que arrogarse que 4 personas generalmente están en una convención constituyente permanente es arrogarse, digamos, facultades ya o una suposición que sería como demasiado. Pero más allá de eso, yo quiero preguntarte por qué, por qué hay todavía autores y doctrinarios argentinos que están en permanente en contra de la convencionalidad. Es decir, nosotros la otra vez tuve una charla, una ida y vuelta con el doctor, bueno, ya me va a salir el nombre, disculpen, en el cual se había planteado un tema de inconvencionalidad, ¿no? En un fallo de la provincia de La Rioja, estoy hablando, y yo lo escuchaba como que las convenciones firmadas con rango constitucional, inclusive, que hacen a los derechos humanos, no están tan convencidos muchos de los doctrinarios argentinos con respecto a su jerarquía, y por ende hacen valer el derecho interno sobre el internacional en los casos que la propia Constitución manda que sea al revés. ¿Cuál es tu parecer? ¿Por qué hay una defensa tan a ultranza? Si no estamos perdiendo jurisdicción ni territorialidad, ni muchas de las cosas que pueden creer que se pierden. Me parece que los argentinos perdemos de otra manera territorialidad, competencia y fuerza exterior, pero no justamente por eso. ¿Cómo lo ves? Cristian, muchísimas gracias por tu pregunta. Te digo que podríamos armar todo un debate solamente con tu pregunta para analizar las distintas corrientes. Yo creo que hay formulaciones en el derecho argentino, como en cualquier otra materia, donde hay corrientes de pensamiento diferentes con formulaciones distintas, desde las consideraciones de lo que supone la soberanía del Estado en relación a toda una interpretación jurisprudencial y constitucional diferente. Lo que yo propongo en términos de cada clase que doy sobre esto, cuando escribo sobre esto, incluso cuando me ha tocado a mí declarar una inconvencionalidad y una inconstitucionalidad, lo que me parece que podría ser una tercera vía superadora de esa grieta, vieron que en la Argentina es tan común hablar de estos temas, es
pensar que el operador, que cualquiera de nosotros en la judicatura o en el Poder Legislativo o en el Poder Ejecutivo, en un municipio, en la provincia, en la nación, en el lugar de donde nos toque representar al Estado, deberíamos ser conscientes que el cometido que tiene cualquier operador dentro del Estado es elegir la mejor herramienta para proteger el derecho que estuviese en juego. Y que la mejor herramienta, fuera de las tesis parecen extremas, la mejor herramienta necesariamente puede ser una herramienta local, una ordenanza municipal y o un instrumento internacional sobre derechos humanos. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que en mi pensamiento, no necesariamente pensar que la mejor protección viene del derecho internacional sea la única vía. ¿Por qué? Porque en el ordenamiento jurídico argentino, gracias a nuestra forma de Estado federal, las provincias tienen en sus manos, y así lo han ejercido, la posibilidad de elevar el estándar de protección y de reconocimiento de derechos. Y nuestra propia realidad constitucional lo demuestra. Los derechos sociales aparecen primero en las constituciones provinciales, antes que en la nacional. Los derechos de tercera generación e incluso el nacimiento de los de cuarta generación, con todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos y el acceso a la tecnología, aparece primero en las constituciones provinciales. Entonces, mi formulación en términos del operador pasa por crear la conciencia, con la fundamentación, por supuesto, en torno a estar atentos a buscar la mejor herramienta, porque esa mejor herramienta puede perfectamente encontrarse a la vuelta de la esquina, es decir, puede ser una ley de la provincia de Mendoza, puede ser una ordenanza municipal o bien un instrumento internacional. Entonces, en una lógica diferente, donde el cometido es los instrumentos internacionales sobre derechos humanos tienen que servir para elevar la institucionalidad interna de la Argentina en defensa y protección de derechos humanos, y así evitar llegar a la instancia internacional. ¿Y cómo logramos eso? Con una mayor cultura de derechos humanos que pase por conocer y tener claro la elección de la herramienta, para que puntualmente el operador, teniendo claro que el objetivo es la mejor norma protectoria del derecho concreto en el caso que tengo para resolver, para fundar en la ley que tengo o el proyecto de ley que voy a presentar o la política pública que voy a instrumentar, de forma tal entonces que no sea cotidianamente nuestro problema analizar la tesis del margen de apreciación nacional restrictivo, ampliatoria, o el efecto obligatorio de la cosa interpretada, pero sí esta conciencia de cultura de derechos humanos, esta conciencia de que mientras mejor aplique y resuelva un caso en el municipio más recóndito, voy a evitar que la Argentina llegue a las esferas internacionales. Y esa es nuestra formación. A nosotros lo que nos tiene que importar es, desde el humilde tribunal donde trabajo, garantizar derechos eligiendo la mejor herramienta y superando de alguna manera disquisiciones doctrinarias que no terminan de resolver mi caso puntual. Igualmente podemos ampliar en otro encuentro. Héctor Salomón, que tiene la mano levantada. Sí, Eduardo, no sé si querías agregar algo. Quería antes Gracias, de Héctor, siguiendo lo que preguntaba Cristian, un poquito, y bien lo has sintetizado, Gabriela, pasa que quizás deberíamos suprimir, yo soy partidario de suprimir los términos primacía y supremacías, ¿no? Eso es quizás lo que nos pone a pensar en los extremos de grietas, que la trasladamos a lo que son la conjunción entre el orden internacional de derechos humanos en cuanto a la normativa y los tribunales con el derecho interno y su normativa, ¿no? Lo claro es que, bien lo has mencionado, el derecho internacional pone mínimos estándares que de allí para arriba, si los tiene el derecho nacional, nada tiene que hacer el derecho internacional dentro de la órbita. Entonces, la primacía o supremacía no es ni de tribunales ni de normativas. La primacía o supremacía es la norma más favorable, en una palabra, ¿no? Que bien lo desarrollaban aquí a nivel nacional, Pilar Campos, Mónica Pinto, en el sentido de decir,
Si se trata de cuestiones de derechos humanos, si se trata de cuestiones de derechos fundamentales, en definitiva, si se trata de cuestiones de dignidad humana, porque detrás de esa máscara de derechos humanos y esa máscara de derechos fundamentales está esa protección de dignidad humana que tiene reconocimiento jurídico a partir de los tribunales de Nuremberg, no antes, como tal. Entonces, lo que se busca es eso, el principio pro homine, o pro persona, que es lo que, en cierto modo, es la base de esta conciliación. Ahora, vos preguntabas algo interesante. Los jueces de la Corte son constituyentes negativos, vamos a decir así. Pues también Charles Evans Hughes decía en la década del 20, estamos bajo constitución y la constitución de Estados Unidos es lo que es. La Corte de Estados Unidos dice que es, ¿no? No lo que podamos leer nosotros de su texto, sino lo que se interpreta. Y creo que, bueno, todos los tribunales tienen, de cierre, tienen esa prerrogativa, porque por algo hay un orden autoritario. Pero también está ese margen de razonabilidad en donde cuando no hay ese autocontrol de ese poder, self-restraint le llaman los norteamericanos, o judicial self-restraint, en cierto modo, después vienen las críticas como desde una corriente constitucional en Estados Unidos, de Alexander Biker o Jeremy Waldron, de objeciones democráticas, ¿no? En donde puede haber extra ampliaciones de competencias que pueden afectar incluso la esencia democrática, ¿no? Creo que es una cuestión de equilibrios lo que tiene que plasmarse de esa perspectiva. No sé, y es un poco lo que me Eduardo, decía sí, bien, coincido. Gabriel, ¿no? Decías una norma de una ordenanza municipal, si toca una cuestión de derechos humanos y es más favorable, tiene más prioridad que la misma Constitución, quizás, ¿no? Pero está dentro del marco constitucional, obviamente, nunca va a ser superior en cuanto a calidad Eduardo. normativa. Coincido totalmente y esa es un poco la conciencia que me parece que tenemos que rescatar en nosotros como operadores. El no quedar obnubilados pensando que solo el derecho internacional protege, cuando podemos tener un convencional constituyente provincial o un legislador municipal que con mucha sapiencia logre una norma muy protectoria. Héctor y después Virginia. Héctor, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, coincido con los tres. El colega que hizo la primera respuesta totalmente. La Corte la Corte, por más que sea un tribunal de cierre, no es un convencional permanente que pueda hacer lo que se le antoje o interpretar lo que se le ocurra. Y además, nos pasa especialmente después de Fontevecchia en el tribunal argentino, con ese cambio de recepción de lo que decían el tribunal internacional, donde le quiere marcar incluso la pauta al tribunal internacional, quien recibe, digamos, este cometido o la sentencia que tiene que llevar adelante el cumplimiento. Hay algunas pautas básicas y elementales. ¿Hemos suscrito el tratado internacionales? Sí. ¿Qué dice la Convención de Viena sobre los tratados, artículo 26, 27, 31? O sea, si hemos suscrito hay que cumplirlo. Criticamos la función pretoriana de la Corte Internacional porque nos ha dejado de gustar o porque interpreta algo que no nos favorece y ya no la aplicamos más o ya no nos gusta lo suficiente o tanto, pero mientras prevalecía y marcaba estándares que nos parecían correctos, lo tomábamos. Eso por un lado. Y por otra parte, cuando se asume y se firma un convenio internacional, es todo el Estado el obligado a respetarlo, incluido el Poder Judicial. El Poder Judicial no puede decir sí, mientras le toque al Ejecutivo, al Legislativo se respeta, pero cuando me toca respetarlo a mí no lo hago. Es mi pequeño aporte. Me encanta la clase y el tema. Gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Si tenemos tiempo, al finalizar de todas las intervenciones, les cuento en relación a Fontevecchia, o les recuerdo, porque lo deben saber, en relación a Fontevecchia, cómo termina. Porque hay una supervisión de sentencia, hay un cierre de diálogo entre las dos cortes, en mi opinión, que merece
hacer la reflexión completa, no quedarse solo con el Fontevecchia, resolución argentina, febrero del 17, sino ver cómo concluye en lo que para mí es un diálogo entre cortes. Si hay tiempo, entonces lo tratamos. Sí, Bueno, Virginia. el doctor Jutland es un experto, tiene escrito muchísimo sobre esto y ha marcado el camino a una fuerte crítica a la Corte Nacional en esta cuestión, ¿no? La escuchamos a Virginia. Adelante, Virginia. Justamente iba a hacer referencia a este diálogo intercortes que deviene interesante en el aspecto interpretativo, que debemos respetar, porque obviamente la convencionalidad surge de un acuerdo que nos supera como país y como poder judicial con nuestro propio ámbito cultural y nuestras limitaciones, como bien decían aquí los presentes. La importancia que debemos darle a estos acuerdos y a estos acuerdos interpretativos en estos diálogos que son de fundamental importancia a la hora de lograr la vigencia efectiva de los derechos, del derecho convencional. Y yo bien como operadora, digamos, como abogada particular del centro del país, más bien pertenezco al centro norte de Santa Fe, veo la odisea que atraviesa una persona para el cumplimiento efectivo de ese derecho convencional y para poder bajarlo a tribunales de primera instancia y poder lograr ese control de convencionalidad y de constitucionalidad, incluso me atrevo a decir, de cada uno de los procesos, incluso el planteo que hace el profesional abogado, muchas veces es dejado de lado en esta cuestión de velar por el derecho interno y quedar ahí. Me parece que habría que hacer un compromiso cultural en el que tenemos un importante rol los abogados independientes para cambiar nuestra visión pretensional y poner en el tema decidendum realmente como corresponde y en términos precisos las cuestiones convencionales, eh, que, bueno, bien lo saben los jueces porque capacitaciones hay y demás, y los abogados en el régimen diario por ahí se pierde un poco, y esto impide que lleguen asuntos que son de trascendental importancia y podrían generar debates súper interesantes en este diálogo intercortes, ¿no? Estaba En haciendo esa esa, reflexión. en esa línea, Virginia, te agrego algo interesante. La legislación en cada provincia, la legislación procesal, podría contribuir en esto que estás planteando. Ejemplo, mi provincia de Mendoza tiene desde el 2018 un nuevo Código Procesal Civil, Comercial y Tributario que expresamente habilita a que los jueces hagan control de constitucionalidad y de convencionalidad. Expresamente lo habilita y, en mi opinión, llama a que los letrados planteen constitucionalidades, inconstitucionalidades adornadas, enriquecidas con la inconvencionalidad. Es decir, indicándole a la judicatura que una norma puntual que están atacando no solamente es inconstitucional, sino que seguramente es también inconvencional. Es decir, que hay una línea de conexión entre la constitucionalidad y la convencionalidad y que luego obliga a la magistratura a expedirse de esa manera. Y de otra forma también, en mi opinión, cuando los letrados no formulan inconstitucionalidades enriquecidas con inconvencionalidades, la judicatura lo tiene que hacer. Bueno, yo soy una precursora de esto porque en el tribunal donde trabajo, antes de esta norma, ya me tocó, y así lo hice, declarar una inconstitucionalidad y yo le agregué la inconvencionalidad en el año 2015, antes que estuviera este código. Pero redondeando, es un trabajo conjunto donde los abogados litigantes en sus planteos y la judicatura en sus resoluciones tienen que mostrarle a la comunidad esta unión y esta riqueza en la protección de derechos de la mano de la constitucionalidad con la convencionalidad, para que entonces no se trate de compartimientos estancos y separados, sino que se trate de fortalecer y enriquecer los planteos. Por ello, creo que es importante que haya códigos procesales que así lo digan, para dejarnos tranquilos en términos de nos llaman a que apliquemos la convencionalidad desde una norma legal.
Mi Poder Legislativo Provincial debatió y aprobó una norma en ese sentido. O sea que puede ser una forma de introducirlo. Antes de Cristian, lo tengo a Bruno, que pidió por el chat hacer un comentario. Adelante, Bruno, y después Cristian. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Buenas doctora. tardes, Bruno. Sí, por supuesto. Un pequeño aporte. No soy estudioso o demasiado versado en esta materia específicamente, pero analizando un poco la cuestión, uno podría pensar que podría ser un poco peligrosa, ¿no? Esta interpretación de que como nación, como Estado, nos obligamos no solamente al texto legal de la Convención, sino que las interpretaciones que hace la Corte Interamericana o a este otro corpus juris, sabiendo que nosotros tenemos un proceso especial para otorgar jerarquía constitucional a ciertas normas y que de alguna manera, podríamos decir, por la ventana se nos podrían meter, incluso sin haber tenido toda esta, digamos, evolución y todo este razonamiento de si como Estado nos queremos obligar a dichas conclusiones o no, si dejamos o permitimos esta interpretación amplia de que nos estamos obligando también a otras realidades fuera de las que estaban en la norma y que fueron producto de interpretación en casos en donde no hemos sido parte, no hemos tenido posibilidad de defender o de que como Estado podamos justamente dar la postura. No sé si estoy utilizando Bruno, la eso, no, correcta. perfecto. Esta formulación que estás haciendo es justamente una de las críticas que formula la segunda tesis que les mencioné en términos de interpretar que la Constitución es suprema por sobre los tratados y de esta manera formular la crítica hacia esta interpretación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos con este efecto expansivo. Yo les vuelvo a insistir en una tercera posición en términos de reconocer que si se trata de una interpretación de la Convención Americana que enriquece la aplicación del artículo, es decir, me toca resolver un caso, digo, para ir a lo concreto, ¿no? Me toca resolver un caso en mi tribunal donde lo que está en juego o el planteo de fondo tiene que ver con el plazo razonable, con el incumplimiento de la tutela judicial efectiva, y además de citar los artículos de la Constitución Nacional, de mi Constitución de Mendoza, cito los artículos de la Convención Americana, y qué mejor que traiga para interpretar esos artículos un fallo de la Corte Interamericana donde se refiere al plazo razonable en las ejecuciones fiscales, mi competencia, y entonces alumbro con esa interpretación mi decisión puntual, de forma tal que no visualizo el choque que también planteabas en términos de incorporar un instrumento donde el Estado argentino no se ha expedido en términos de su aprobación. Entonces, planteo una tercera opción en términos de enriquecer mi labor cotidiana. De hecho, tengo fallos en este sentido que si quieren se los mando. Digo, donde he hecho real esto que estoy diciendo, donde justamente si tengo que aplicarlo y tengo que fundar la decisión de que efectivamente se violó el plazo razonable, no se cumplió con la tutela judicial efectiva, qué mejor que fundamente mi decisión en artículos de la Convención, artículos del Corpus Juris Interamericano, con jurisprudencia que lo enriquece y que le deja muy claro a las partes en el litigio que tengo que resolver, les deja muy clara la fundamentación, que es más allá de la Constitución mendocina. No es por invalidar la Constitución mendocina, sino es para fortalecer esa interpretación. Entonces, el punto donde sí, Bruno, existe un elemento a tener en cuenta sería el siguiente. Se los pongo y lo dejo planteado para un futuro debate. Cuando la Corte Interamericana resuelve un caso en torno a partir de qué momento se considera que hay persona. Estoy hablando de Octavia Murillo contra Costa Rica. Claramente
podemos plantear una divisoria de aguas en términos de, ¿puede una corte internacional ponerse por encima de un debate democrático en un país determinado? Porque en el debate democrático en un país determinado, me guste o no el resultado del debate, eso es punto aparte, el país democrático con debate institucional define a partir de un código, define a partir de un texto constitucional, si es que fuera una convención constituyente, cuándo estamos en presencia de una persona protegida por el ordenamiento jurídico. Sobre ese punto, mi posición personal, con todo respeto a las demás posiciones, mi posición personal en ese punto que les diría que es un supuesto como de los casos extremos, donde no es la fundamentación de mi caso, derecho de defensa o plazo razonable. En ese punto, donde supone una definición de fondo, cuando hay persona y cuando no, en ese punto entiendo que no puede pretenderse la aplicación automática de un fallo del tribunal que fuere por encima de un debate democrático institucional. Ahora bien, en el debate democrático institucional en mi país, sí, mis representantes deben hacerse cargo que existe una interpretación convencional y debatir si efectivamente esa es la voluntad que se expresa en el Poder Legislativo y por lo tanto se adopte. Visualizan lo que les quiero mostrar, es decir, no debería existir un divorcio entre los poderes constituidos de un Estado y las decisiones interamericanas, pero tampoco frente a temas tan cruciales como la existencia de personas, como el debate del aborto, necesariamente debe pasar por el debate democrático y plural que institucionalmente está previsto en un texto constitucional. Además, o al margen de que a mí me parezca bien o mal el resultado, entienden mi formulación. Entonces, ahí, Bruno, creo que sí tenemos que ser estudiosos del tema, debatirlo en profundidad, y eso excede mi caso puntual, donde el control de convencionalidad que hago y enriquezco mi resolución no tiene por qué contaminarse con ese debate. Si quieren les mando los fallos que les he mencionado recién. Cristian, que tenía la mano levantada. Cristian, no me quiero exceder del tiempo porque Alejandra me dijo tenemos 1 hora y quiero que se queden con ganas de más y no con ganas de por favor que se termine. Dale, Cristian. Bueno, voy cortito y al toque. Allí lo que dijo la colega del norte de Santa Fe me trae a colación una frase que siempre me dice Waldo Sobrino, el doctor Waldo Sobrino, profesor de posgrado y de grado de la Universidad de Buenos Aires. Sí, lo Dice que conozco. uno tiene que hacer demandas docentes. Ella habla de que muchas veces en las provincias tenemos que peregrinar para que los jueces entiendan o traten de entender lo que uno está diciendo, queriendo decir. Muchas veces yo creo que es por falta de capacitación o porque los ciertos jueces cuando asumen el cargo se olvidan de que tienen que seguir estudiando y actualizándose. Otras porque lo hacen a propósito, por supuesto. Pero más allá de eso, yo aprendí de Waldo que cuando uno quiere expresar una postura concreta, uno tiene que expresar en términos claros en la demanda o en la contestación, a los fines de que sea entendible por el juez. Entonces, en el caso de él y en el caso de la colega que hablaba del peregrinar, yo le transmito el consejo que yo aprendí, que es el de realizar demandas docentes. Eso por un lado. Por el otro, no creo que sea necesario en la cantidad de normas que tenemos en nuestro país que a su vez cada uno de los códigos procesales tengan que decirle a los jueces que tienen que hacer un control de convencionalidad y un control de constitucionalidad, porque entiendo que las mismas constituciones provinciales lo disponen en su articulado
y es como una redundancia que no necesita, digamos, el juez de por sí, al aplicar el derecho, que tiene además la facultad de no aplicar el que esbozan las partes o el que manifiestan las partes, sino que el que considere el juez aplicable al caso, no tiene por qué recurrir a otra normativa que no sea la propia Constitución, en este caso de cada una de las provincias, que obviamente van en consonancia con la Constitución de la Nación. Gracias. Muchas gracias, Cristian, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? ¿Alguien más? Por supuesto, como le dije a Alejandra, como le digo a Eduardo, estoy a disposición para que cualquiera de estos temas los ampliemos, generemos más debates sobre los mismos. No me quiero extender más de la cuenta en relación a lo que Alejandra me había marcado. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Doctora, si no hay otra persona que quiera tomar la palabra, quisiera Dale, Bruno. consultar este tema de la cuarta instancia, que también se ha hablado un poco, cómo, digamos, tal vez esta interpretación un poco más amplia de la función de la Corte podría llevarnos a interpretar que entonces tenemos una cuarta instancia, es decir, si nosotros podemos llegar hasta la Corte Suprema, pero tenemos un organismo más que puede revisar, entonces la Corte Suprema es el órgano máximo de interpretación de la Constitución en nuestro país o no. Digamos, creo que hay también Sí, un debate en torno a esto. excelente la pregunta. Yo creo que es muy claro, en mi opinión, la configuración del sistema interamericano como subsidiario. Es decir, primero, la protección y el peso de hacer efectivos los derechos en los estados parte del sistema. En el caso argentino, país federal, creo que también deberíamos pensarlo en términos de nuestros gobiernos municipales, nuestros gobiernos provinciales y finalmente la nación. Es decir, ocuparnos de estas capacitaciones también pensando en los gobiernos municipales, para que finalmente la Argentina no llegue a las orillas del sistema interamericano, que la protección esté también instrumentada, que tengamos tal cultura de derechos humanos, desde los gobiernos locales, pasando a los gobiernos provinciales y de la ciudad autónoma, para que finalmente no necesitemos de la articulación internacional, porque la protección y el aseguramiento de derechos, el reconocimiento de derechos, lo tenemos perfectamente instrumentado en el orden interno. Creo que con esta mentalidad de el orden interno primero en reconocimiento, en respeto, en protección, en no violación de derechos, el sistema interamericano pasa a ser realmente una temática para estudiar, pero no de visita constante de la Argentina. Entonces, claramente, con esta idea, es que el fortalecimiento tiene que ser hacia el interior del Estado. Y como somos un país federal, esta concientización es clave. Este control de convencionalidad constructivo, es decir, desde la sanción de normas municipales, la construcción de políticas públicas locales, la ejecución de políticas públicas concurrentes con provincia, municipio, provincias entre sí, tan bien articulado con la nación, que entonces no lleguemos a las instancias internacionales, porque evitemos y porque logremos no violar derechos. Entonces, el sistema obrará como una instancia solamente en caso que todos los resortes anteriores en el Estado argentino se hayan visto ineficaces para esta protección. De ahí que seguiremos teniendo nuestro tribunal de cierre o de corte, la Corte Federal, y en las provincias la Corte Provincial. Punto. Tan bien articulada y con tal cultura que entonces claramente nos preocupemos en cada provincia, en cada municipio, por la protección, el amparo y la no violación de derechos. Entonces el sistema interamericano será objeto de estudio, pero no de visita por parte de la Argentina. Creo que eso es clave y por eso quienes nos dedicamos a estos temas creemos o creo que la capacitación es fundamental. Fundamental. Por eso lo felicito y por eso inmediatamente me pongo a disposición, porque esta es la forma de hacer efectivos los derechos humanos. Esto, un pequeño granito de arena que cada uno pone en la efectivización.
Profesora doctora, nos ha ilustrado muy bien un tema que es mucho más profundo y, como usted dice, no se agota en una sola jornada. La verdad que le agradecemos muchísimo, y para hacer un pequeño repaso de lo que nos deja sus ponencias, sus opiniones, sus comentarios, eh, creo que se trata de lo que se dice, ¿no? De construir todo aquello que beneficie a la tutela judicial efectiva, lo que más favorezca a ese acceso a la justicia, y más allá que de vanidades de poder o de tribunales, tanto internacionales como nacionales, ¿no? Hay que buscar esa hermenéutica. Y respecto a lo que por ahí se dice, el tema de la cuarta instancia es un tema que claramente, si tenemos que decir es cuarta instancia, no lo es, para nada, porque es un tribunal de protección de derechos humanos. Pero ¿qué pasa? Hay líneas que son finitas. Puede ser que ni la norma sea inconvencional, bien interpretada, ni otros componentes, pero el tribunal amaneció mal ese día e hizo una hermenéutica que claramente, con la interpretación que consagra en la sentencia, produce la violación de una cláusula de un tratado que debe observar. ¿Y cómo hacemos ahí? La Corte Interamericana no lo va a ver como tribunal, lo va a ver como un acto del Estado argentino. Si lo viera como tribunal, ahí sí estaría haciendo una corrección de cuarta instancia en el mismo proceso. Pero si lo ve como un acto que puede ser del Poder Judicial, o puede ser del Poder Ejecutivo, puede ser del Poder legislante, en cualquiera de los órdenes municipales, provinciales o nacionales, ya no se trata de que está marcando, mira, con esa interpretación que hace de tal artículo, está bajando del estándar mínimo que ponemos. Y eso lo dice también el artículo 1 del Código Civil y Comercial, que van a regir las normas del Código Civil y Comercial en función de la conformidad que tenga con la Constitución y con los tratados. A veces, nosotros los jueces hacemos una mala hermenéutica interpretativa y lo ponemos en tensión a lo que decidimos en una sentencia con ese tratado, sin que la norma que interpretamos tenga nada que ver en la cuestión. Por eso hay que distinguir los casos, ¿no? Así que esto es lo bueno de todas las cuestiones que se plantean, y como lo que decía la profesora Ábalos, se trata de mayor diálogo franco interjurisdiccional. Después del caso Pontevecchia, sí, hubo de supervisión y terminaron acordando. No modifique la sentencia, hacerle una anotación que cuando vayan al buscador diga, marginal, diga, este fallo ha sido interpelado por la Corte Interamericana por inconvención. Y así terminaron acordando. Lo importante es que de aquí en adelante se construya en base a esa cuestión de que lo que interese sea la protección de derechos, no quien se impone en una competencia de vanidades, ¿no? Vuelvo a la doctora Ábalos para sus palabras finales, agradeciéndole por su participación en el día de hoy. Muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo, Alejandra y Claudia Misahuac, muchas gracias, de verdad, un placer para mí y cuentan conmigo para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias a todos los que alimentaron este conversatorio que nos permite justamente establecer otra metodología en lo que hace a las capacitaciones de Reflejar, con una participación activa. Sin ustedes esto no hubiese sido posible. De hecho, este conversatorio tiene previsto otros módulos referidos a la ética, a la dignidad humana y a temas que van apareciendo día a día en la medida que ellos se van realizando. Es el objetivo de Reflejar, continuar, sea este año o el año que viene, estaremos anunciando
los próximos módulos. También contarles que entre las propuestas que tiene preparado el Instituto de Capacitación Reflejar, también se encuentran aquellas vinculadas a las capacitaciones que, como parte de la condena a casos contra la Argentina, ha dispuesto la Corte Interamericana. Estamos trabajando con la provincia de Mendoza en la capacitación del caso Mendoza por distintas cohortes. Actualmente está en vigencia la segunda cohorte de capacitación obligatoria para magistrados, funcionarios e integrantes de los poderes judiciales, que va a continuar el año que viene. También tenemos dentro de nuestra agenda de trabajo lo que es la capacitación en el caso Galván, y eso nos enorgullece al ser el instituto que a través de la Junta Federal de Cortes colabora con otras instituciones como SER, los peticionarios y el Ministerio de Justicia de la Nación para llevar adelante estas propuestas de capacitación en el marco de dichas condenas. Así que los invitamos a participar de estos cursos, a seguirnos a través de nuestras redes, nuestra página web, donde, como señaló la doctora Claudia Misahuac, se encuentran los contenidos que vamos receptando y, por sobre todas las cosas, creemos y somos federales, compartiendo de esta manera los contenidos y los conocimientos que vamos proyectando. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo, gracias, Alejandra, muchísimas gracias.